tener. Bueno, como les decía, yo soy Bárbara Galantino, vicegerente general de la Cámara de Comercio Italiana, quien organiza este evento de hoy. Estoy acompañada por mi colega Ana María Donato, que ha estado a cargo de la coordinación de esta iniciativa, y por Raúl Urrutigoiti y Alejandro Galassi, de la empresa Nubanti, socia de la Cámara, quien nos ha propuesto este contenido a compartir con ustedes. Raúl y Alejandro actuarán un poco de moderadores de esta, que va a ser más bien una charla con nuestro speaker principal, que es Eduardo Del Piano, que es CIO de Swiss Medical Group, es decir, quien está a cargo de la gestión de la información, y que hoy nos ayudará a entender un poco el tema de inteligencia artificial y análisis de los datos, un contenido al que llegamos porque que consideramos interesantes para compartir, porque en este contexto el uso de datos, la recolección de datos, la tecnología han sido algo que de repente se nos ha venido encima, y es interesante analizar cómo no solo podemos recolectar y hacernos de datos, sino cómo estratégicamente pueden ser utilizados como clave en nuestro negocio. Bueno, sin agregar mucho más, le daría la palabra a Alejandro para una breve introducción sobre este contenido, y ya arrancamos en el vivo de la presentación. Sí, bueno, muchas gracias Bárbara, bueno, a Ana, a Eduardo y a toda la audiencia que nos acompaña hoy. Antes que nada, bueno, me gustaría hacer una muy breve introducción de la inteligencia artificial aplicada a los negocios, ¿no? Bueno, creo que nadie duda que hoy en día las empresas necesitan, ¿no?, adaptarse al nuevo contexto, a los nuevos cambios económicos y sociales. Y bueno, para esto van a tener que desarrollar diversas capacidades digitales, ¿no?, con el manejo de los datos, que son datos que se tienen en distintas áreas del negocio y que hoy por hoy son claves, ¿no? Posteriormente, una vez que están identificados los objetivos que son claves para la empresa y que se buscan resolver, entonces ahí la inteligencia artificial viene a aportar, y lo que va a permitir es que los procesos del negocio sean más eficientes. Pero bueno, la pregunta que surge en estos casos es ¿cómo se hace? Entonces, bueno, típicamente se trabaja con software, aplicando modelos matemáticos, estadísticos, que aprenden de esos datos. Por eso es tan importante la base de datos que se tiene. Esto nos permite realizar distintas predicciones y anticipar comportamientos. Luego, el siguiente interrogante que surge para esto es ¿para qué es importante aplicarla en las empresas? Porque bueno, aplicar este tipo de tecnologías se puede traducir típicamente en reducir costos, generar nuevos ingresos y hacer más eficiente los procesos de las compañías, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí le doy el pie a Raúl para que haga la introducción, y bienvenida a Eduardo, y nos cuente típicamente su experiencia con Swissmedic. Bueno, muchas gracias Alejandro, gracias a la Cámara, gracias a Ana y Bárbara. Le voy a introducir a Eduardo Del Piano, gracias por estar acá, y a toda la gente. Bueno, Eduardo Del Piano es el gerente corporativo de sistemas de Swiss Medical, tiene 450 colaboradores que trabajan con él en el área de informática, y bueno, a su vez, hace poco, el mes pasado, le dieron el premio a la trayectoria del cronista comercial en Haití, en la industria de salud. Bueno, cuenta con más de 27 años de trayectoria en Swiss Medical Group, así que tiene una voz y una experiencia que nos va a poder iluminar en esta charla. Bueno, bienvenido Eduardo, es un gusto que estés con nosotros y te agradecemos que participes en este evento. Lo que nos gustaría, Eduardo, es si nos podés contar de qué manera afectó la pandemia, esto que fue algo intempestivo, algo rápido, que comenzó allá a principios de marzo, y cómo llevan adelante las acciones en forma dinámica, y después cómo lo manejaron con tableros de control, con indicadores, con los datos. ¿Cómo fue todo este proceso que están llevando adelante? Bueno, buenos días, muchísimas gracias a la Cámara, a Raúl, que también lo conozco de hace muchos años. Ya me dio la trayectoria, así que ya me puedo retirar prácticamente.
Pero no, bueno, la verdad, un gran reconocimiento, muy contento, y la verdad que es un excelente reconocimiento a todos los que hacemos Swiss Medical y venimos haciendo Swiss Medical en los últimos años. Bueno, no sé si todos lo saben, pero allá, pues parece hace mucho, pero fue hace muy poco, en marzo, en donde ya la pandemia, digamos, el COVID había comenzado a aparecer en algunos lugares del mundo, y acá parecía que era algo, digamos, que nunca iba a llegar, que inclusive algunos del gobierno decían que esto no iba a llegar, digamos. Pero bueno, pero llegó, y justamente el caso cero en Argentina fue atendido en nuestras clínicas o por nuestros profesionales, lo cual generó, digamos, un sacudón grande. Si bien ya veníamos trabajando en algunos procedimientos y protocolos para cuando lleguen los casos, pero bueno, una cosa es la teoría y otra obviamente es la práctica, ¿no? En la práctica sobre una enfermedad que creo que al día de hoy todavía nadie le saca la ficha, o sea, nadie entiende de cómo se comporta este virus. Y bueno, eso obviamente al principio generó como muchísima incertidumbre, muchísima paranoia. Se empezaba a hablar del pico, del no pico, que viene el pico, que llega, que no llegó, que estamos, que no estamos. Y bueno, y vino el aislamiento, ¿no? El aislamiento que obviamente nos ayudó también mucho a nosotros para poder prepararnos o estar más entrenados, digamos, para poder atender los pacientes, ¿no? Y ahí, digamos, ya metiéndonos un poco en la parte de datos, los datos se nos convirtieron en un tema, en un activo súper estratégico, ¿no? Nos pusimos a trabajar rápidamente, armamos un equipo de trabajo de analítica conformado por médicos, por científicos de datos, gente de sistemas, para comenzar a manejar tableros que nos permitan tener un control y una supervisión del uso del recurso. El recurso para la atención de los pacientes se transformó en algo súper importante, en donde el punto de quiebre es muy cortito, ¿no? Porque no es que uno tiene 10.000 habitaciones, o sea, vos tenés 1.000 y te entra un 10% más de 1.000 y dejaste 100 afuera. Y son 100 que pueden pasarla no muy bien. Entonces conformamos con este equipo, rápidamente pusimos a disposición de las direcciones de las clínicas, mismo del presidente, para hacer un seguimiento minuto a minuto de cómo se estaban utilizando estos recursos, ¿no? Los recursos de las habitaciones, la sala de observación, los respiradores, las camas de UTI, y llevando no solo cómo se venía utilizando, sino también planificando tendencias, ¿no? Introdujimos también datos de afuera, que los conseguíamos de afuera, inclusive de movilidad, de cómo se estaba moviendo la gente, y con toda esa información intentamos tener o tratar de saber en qué momento podríamos o estaríamos llegando a ese punto de límite, ¿no? Al punto límite o de quiebre. Y lo que empezamos a trabajar es, a partir de que veíamos que íbamos a llegar a ese tope, en trabajar en acciones hacia adentro de la organización para poder liberar más rápido a los pacientes. Entonces, pusimos a trabajar y disponibilizamos unos tableros para enfermería que lo que permite que es, con 4 o 5 preguntas y respuestas cuantitativas que se le hacen a los pacientes, eso se introduce en un motor y eso genera semáforos. Entonces, eso nos indica rápidamente si algún paciente está más preparado para externarse que quedarse dentro de un sanatorio. Y esto lo que nos ayudó es una gimnasia de toda la organización para hacer una supervisión de los pacientes y tratar de que el que está para darle de alta, se le dé de alta lo más rápido posible para poder liberar ese recurso para que sea ocupado
digamos, por otro. Y así de a poquitito, digamos, fuimos como tratando de mantener esa estabilidad para no llegar, obviamente, al tope, ¿no? Esta información es dinámica, está disponible, cada uno, bueno, obviamente con el tema de seguridad, está disponible para la organización a través del celular o a través de cualquier navegador, y la verdad que se transformó en una herramienta muy poderosa, en donde interactuamos el comité de crisis que conformamos permanentemente analizando estos datos, ¿no? Eduardo, sí. no, te iba a preguntar ahí y los que hoy están transitando la enfermedad, o sea, de COVID, ¿eso están también teniendo un seguimiento? ¿Cómo lo están haciendo? Sí. Nosotros tenemos, bueno, por un lado están los que están en nuestras clínicas, están internados, después tenemos un volumen muy grande de otros pacientes que son o sospechosos o confirmados, que algunos tenemos en hoteles y otros los tenemos en su domicilio. Al principio ese seguimiento era casi manual, telefónico, pero se fue desbordando. Entonces lo que montamos la verdad, en 15 días montamos un sistema con inteligencia artificial, que lo que hace este sistema, a partir del que el paciente se enrola, digamos, en esta plataforma, la plataforma automáticamente le va haciendo un seguimiento vía WhatsApp al paciente todos los días, y en función de las respuestas que va dando el paciente a través de WhatsApp, los va categorizando, y en el caso que haya algo, digamos, que llame la atención, se lo deriva a un médico, y ese médico le hace un llamado para hacer otro tipo de seguimiento. Bueno, después ven qué acciones, digamos, hay que tomar. Esto lo implementamos hace muy poquitito, y la verdad que nos liberó mucho, obviamente, la carga, bajó el nivel de reclamos o de quejas, y obviamente ayudamos mucho más a contener al paciente. O sea, yo por suerte no lo tuve, o sea, tengo amigos que lo han tenido, pero no es una situación muy agradable, porque uno tiene muchos miedos de qué puede pasar, ¿no? A uno y obviamente a los que nos rodean, ¿no? Bueno, esto un poco, Eduardo, lo que nos muestra es cómo la velocidad que hay que tener ante distintos eventos y cómo los datos ayudan a poder saber qué es lo que va a pasar. Son todos los eventos inesperados que pueden haber. Entonces, al trabajar con los datos y tener un tablero de control, nos puede ver esto cómo ustedes cursaron toda esta parte de la pandemia. Ahora, la pandemia es un aspecto que afectó todo, ¿no? Entonces, fue rápido, intempestivo, afectó todo. Y las empresas tienen que seguir funcionando. Ustedes, ¿qué hicieron además con los datos para seguir con las actividades comerciales que tiene Swiss Medical Group con todas las unidades de negocios? Obviamente, vos lo dijiste, esto llegó, nos agarró, digamos, de sorpresa, no como fue, yo veo cosas viejas, como fue el famoso I2K, que fuimos preparándonos durante un par de años para ese momento y demás, y montones de procedimientos y de documentación de cómo íbamos a accionar en caso de que pasase algo. Bueno, esto nos agarró. Si bien el área médica estaba analizando el tema, todo el resto de la organización nos agarró, digamos, de golpe. Y fue, como te dije, fue una cosa que hubo que tomar decisiones, digamos, rápidamente. Lo que tuvimos que sí, independientemente de todo el tema logístico de home office, de llevar 4.000 personas a trabajar a su casa, de conectar a 4.000 personas, de ver algunos procesos que por ahí no estaban tan digitalizados como los digitalizábamos, de implementar nuevas herramientas para digitalizar algunos de estos procesos, lo que nos empezó a suceder es que esta gestión con aislamiento tenía que comenzar a tener una gestión más por indicadores. Entonces, para medir la productividad, para saber el estado del servicio, para saber el estado de las llamadas por teléfono, para saber cómo se estaba utilizando las plataformas de telemedicina, para entender cómo las autorizaciones fluían dentro de la organización. Y entonces el dato pasó a ser un
un activo muy importante para muchas de las áreas. Tal vez antes los datos eran estaban como más orientados a la parte de planeamiento o al área comercial, o en las áreas de producto, y ahora el dato es muy importante para todas las áreas de la organización. En particular trabajamos sobre un caso que es muy interesante, es en el área de ventas. O sea, nosotros disponibilizamos ya desde el año pasado una plataforma para venta online, que obviamente con todo esto tomó como más protagonismo, y lo que estamos haciendo es permanentemente recolectando los datos del comportamiento que tiene el prospecto dentro de la plataforma para la venta online, identificando cómo la usa, cómo la navega, si se corta en el medio, si tarda mucho en cargar, si tarda poco en cargar, y con todos esos datos vamos como retroalimentando, por un lado para perfeccionar el proceso. Si vemos que en algún lugar siempre se traban o se hace más lento, ajustamos, digamos, la plataforma, volvemos a medir y vemos, digamos, si ese ajuste que hicimos corrigió o no corrigió, ¿no? Y por otro lado, lo que nos permite es a aquella gente que queda en el camino poder tener esos leads y después hacer una gestión comercial, digamos, por otro lado. Es como que yo el otro día lo hablaba, las organizaciones están transitando un cambio. O sea, antes se hablaba mucho de la gestión orientada al cliente, y la verdad que ahora está cambiando y se está modificando una gestión orientada a la información, ¿no? Entonces, cuando uno tiene información de sus clientes, le permite poder detectar, digamos, qué es lo que quiere, cuál es la oferta-valor que ellos quieren, para darle un servicio que ellos esperan, no el que uno hace, ¿no? Y obviamente rápidamente, con la gestión de datos, detectar rápidamente el nivel de satisfacción, y si no, bueno, recalcular y rápidamente volver a medir si ese cambio que hiciste tuvo efecto o no tiene efecto, ¿no? Así que, sí, obviamente, como también está sucediendo en otras organizaciones, toda esta digitalización apresurada nos está dando cada vez más información o más datos, y tenemos que saber hacerlo, utilizarlo, ¿no? Entonces se transforma, digamos, en un activo para la organización. Así que, sí. Eduardo, esto lo que deja en evidencia también con todo el tema de las ventas es que esto, bueno, aplicaría permea todas las industrias también, ¿no? No sé si nos podés compartir alguna experiencia respecto en seguros, cómo fue este último tiempo. Seguros, las compañías de seguro, nuestras compañías de seguro están orientadas a productores, no tanto al cliente final. Nosotros veníamos teniendo una plataforma para manejar los procesos con los asegurados, con lo cual no tuvimos mayores inconvenientes. Lo que sí comenzamos a trabajar es con un sistema de inteligencia artificial para prevenir el siniestro. O sea, somos una empresa reactiva. O sea, cuando sucede un siniestro, ahí nos ponemos a trabajar, digamos, en el siniestro. Ahora estamos introduciendo con inteligencia artificial poder hacer un screening, digamos, del cliente o el producto que nos están contratando, y poder prevenir, digamos, anticiparnos a que suceda ese siniestro. Incluso a veces se dan algunas situaciones, en función de las situaciones que se dan, uno puede saber que va a suceder el siniestro. Bueno, en esto ya hicimos una POC, ahora estamos justamente hablando temas comerciales, para rápidamente poner esta plataforma a funcionar, que obviamente lo que termina sucediendo es que uno es como mucho más eficiente, puede trabajar con productos más a medida, y bueno, sin ninguna duda termina siendo un mejor servicio, digamos, al cliente. Pero esta introducción de soluciones de inteligencia artificial, la verdad que en este último tiempo yo la veo como muy madura, que por ahí hace unos años
era mucho zaraza, y creo que hay empresas que están muy capacitadas, están por ahí obviamente muy orientadas por algún nicho en particular, pero están muy maduras, yo las veo muy maduras. Perfecto, excelente, Eduardo. Y particularmente con este último punto que comentás, creo que sería interesante saber en qué momento hicieron el clic, ¿no?, para trabajar con los datos, en pensar en convertirse en una empresa guiada por los datos. ¿Cómo hicieron ese clic interno y cómo lograron el apoyo internamente para alcanzar este tipo de iniciativa, ¿no? Creo que varias empresas se pueden sentir reflejadas. Sí, nosotros en el 2016 comenzamos con un proceso, empezamos un par de años antes, pero con el 2016 empezamos a tener implementaciones de transformaciones que veníamos haciendo en nuestra organización. Pasamos de procesos que eran papel a sistematizados, obviamente sistema de historia clínica, que nosotros no teníamos un sistema de historia clínica único, y empezamos a trabajar en los canales digitales. Lo que nos empezamos a encontrar, que fue un esfuerzo, una inversión muy grande que hizo la organización, porque no es algo tan sencillo. Y una vez que pasamos por un proceso de estabilización, digamos, de esta nueva plataforma, y la introducción de algunas soluciones satélites a toda esta mega plataforma, empezamos a ver que era el momento, digamos, de ponernos a trabajar con la gestión del dato. Yo, dentro del área de IT, tenía un área, digamos, de BI tradicional, ¿no? Y bueno, y claramente empezamos a darnos cuenta que teníamos muchísima información que la podíamos utilizar para dar un mejor servicio, para vender más, para ser más eficientes, para ser inclusive más eficaces. Pero no teníamos los skills, porque todo esto también hizo aparecer nuevos roles dentro de las organizaciones. Hay roles que hoy se habla y descripciones de puesto que hace 4 o 5 años no existían, ¿no? Y veníamos de un BI tradicional, digamos, dentro de sistemas, donde con una arquitectura base de datos estructuradas, un ETL, un data warehouse con la metadata, y bueno, la generación de reportes y algunos tableros de analítica, ¿no? En donde había un analista de BI, uno que desarrollaba el ETL, otro que un DBA, bueno, y un jefe en ese momento, digamos, de BI. Y bueno, y nos dimos cuenta que teníamos que cambiar, ¿no? Entonces apareció este nuevo rol, creamos un área de gestión de datos, que también obviamente hoy está dentro de mi área, y comenzamos a transitar a un escenario distinto de Machine Learning, de Big Data, hacer una gestión del dato, un gobierno del dato, y ahí empezaron a aparecer los roles nuevos, ¿no? El Data Analytic, el Data Engineer, el Data Science, y comenzamos a reconvertir nuestra gente, intentar capacitándolas, incorporamos mucha gente, estamos incorporando muchísima gente, estamos tratando de capitalizar el conocimiento, porque muchas veces teníamos conocimiento repartido en la organización, en áreas de la organización, lo fuimos detectando, lo fuimos trayendo, digamos, a este equipo para capitalizar ese conocimiento, ¿no? Y pasamos obviamente a una estructura distinta, o sea, base de datos estructuradas y desestructuradas, dentro de en lugar ETL, el ELT, metidos dentro de un data lake, y bueno, trabajando con reportes y analítica predictiva, y ahí es cuando comenzamos este cambio, ya hace como 1 año y pico, venimos transitando, digamos, esta transformación, ¿no? Que lo bueno es que la transformación no es tecnológica, porque la tecnología la tenemos y es muy fácil de implementar. El problema es un tema cultural, ¿no? Un tema cultural, y de que todos se hagan responsables del dato, y bueno, que sepamos hacer un buen uso, digamos, de esa información. Claramente, cuando empezás a trabajar con la información o con los datos, te das cuenta que muchos procesos los tenés que ajustar o cambiar, porque si el dato ya viene mal, no te sirve después para poder generar algún valor, ¿no? También eso nos llevó a ajustar algunos procesos, a definir gobierno de datos, responsabilidades. Era un proyecto, digamos, súper interesante, que obviamente lo seguimos transitando.
Bien, muy bien. Bueno, esto deja como reflexión de todo esto, deja en evidencia que, bueno, todo lo que es la analítica como factor de transformación, innovación para todas las industrias, ¿no? No sé, Raúl, si querés agregar algo más. Sí, yo le preguntaría a Eduardo que en todo este tema que está contando, que es muy interesante, esta transformación, este cambio cultural que tuvieron y que están teniendo, hoy cómo se manejan internamente a nivel de, o sea, al introducir los datos y la información esta que se genera y la parte de predicciones en la organización desde la parte de los C-suites, los que manejan las distintas unidades de negocio, las que tienen distintas responsabilidades, de la parte de finanzas, el CEO, vos con la parte de informática, la parte de operaciones, tienen mencionaste un comité, eso forma hoy parte de en la agenda estratégica, forma parte de la orden del día cuando trabajan en los distintos temas que barren este tema de los datos. Sí, sin ninguna duda. O sea, este comité, que obviamente está conformado, estamos nosotros, está el CEO, está el director médico, el área comercial y el área de finanzas y planeamiento, digamos. Este comité obviamente sigue funcionando con un poquitito más de intensidad, porque todo esto, como contaba por ahí antes, trajo de que los datos, se empezaron a dar cuenta que los datos eran muy importantes. Entonces, por ahí, era un proyecto que venía de transformación que teníamos más lento, esto lo aceleró, porque la organización se dio cuenta que necesitaba los datos para hacer su gestión. Y obviamente al principio por tema COVID, pero ahora para poner a mover la organización de vuelta. Hoy es un área estratégica de la organización, está en la mesa chica, es tema de discusión, y te diría que cuando uno va a hacer alguna presentación, algún análisis de alguna cuestión, o querer trabajar sobre un proyecto, siempre la información y la analítica está en alguno de los slides, está presentado esto. Inclusive la combinación de por ahí analítica y datos internos de la organización, como también traer de fuentes de afuera para poder hacer comparaciones o benchmarks y demás. Muy bien. Bueno, ahí vos que formás parte también de Usuaria y bueno, es una organización sin fin de lucro que nuclea a todos los que están en la parte de informática y con distintas temáticas. Vos ves, me gustaría tener tu comentario con respecto al resto de los sectores, de las industrias que forman parte de todas esas temáticas que ustedes trabajan, que vos sos también ahí parte de la dirección académica de Usuaria. ¿Cómo ves la parte de cómo los distintos sectores ya van incorporando los datos, así como, porque ustedes son un ejemplo y pasan a ser como una especie de perla dentro del sector de la salud y a nivel del mercado, del sector de empresas que trabajan, que ya tienen un área destinada a los datos, pero los demás participantes, colegas de empresas, ¿cómo lo ves vos que está impactando el tema de la inteligencia artificial, el manejo de los datos? Yo por lo que puedo ver, es como que hay un poco de todo. Hay gente que puede estar en un estadio mucho más maduro, pero creo que gran parte todavía no ha comenzado a trabajar en estas iniciativas. O está intentando hacerlas y se encuentra con muchos stoppers dentro de las organizaciones, ¿no? Que también nos pasó a nosotros. O sea, hay gente que te estopea, digamos. Creo que tenemos, en Argentina, las empresas tienen un amplio campo para poder seguir trabajando en esto y profundizando en esto. Las crisis, siempre de las crisis hay que buscar y sacar las cosas buenas. Es un muy buen momento para hacer un análisis hacia adentro de la organización, ver qué podemos ajustar, qué podemos corregir. Y bueno, y esto obviamente la única manera de hacerlo es con datos que sean reales y confiables para poder tomar la mejor decisión. Si las decisiones, digamos, como contaba antes, se van a empezar a tomar con los datos. O sea, esta gestión orientada al cliente está cambiando y es orientada a la información.
y uno prepara y arma productos casi a medida de lo que quiere el cliente, no lo que uno hace. O sea, si uno hace algo para vender, el costo que uno tiene de marketing y para que la gente lo adopte es millonario. En cambio, si uno con información y con lo que viven los clientes, uno puede armar un producto a medida de ellos, puede decir, pero me sale más caro. No, no sale más caro, porque después la adopción es prácticamente inmediata. Entonces uno puede trabajar en un producto, después gastar mucha plata en comerciar, en comercializarlo, en publicación, en marketing, lo que sea. El costo de adopción es muy alto para algo que encima no le gusta. Entonces, todo esto, la única manera de hacerlo es con datos, medir permanentemente cuál es la experiencia que está teniendo, en qué punto del journey está teniendo una experiencia mala o una buena, y recalcular rápidamente, ¿no? Para mí los planes de sistemas de 2 años, 3 años, no existen más. O sea, hoy la planificación es semestral. O sea, uno tiene que estar recalculando y armando un plan semestral. Y por ahí en el medio lo tenés que cambiar. Y esto va a pasar para adelante. Y esto no lo produjo solo la pandemia, digamos, ¿no? Entonces se venía de que uno hace planificaciones semestrales. O sea, un presupuesto del año que viene. ¿Qué sé yo? Entonces las planificaciones pasan a ser semestrales. Es importante equivocarse rápido y recalcular, obviamente, lo más rápido posible. Aprender y desaprender. Entender cuando fracasaste y darlo de baja. Y bueno, vamos para adelante de vuelta con otra cosa. Esto es como todo muy dinámico, ¿no? Bueno, gracias, Eduardo. La verdad que sí, es total coincidencia. Lo que nosotros vemos desde Nuantis es que también podemos colaborar en el proceso de, a veces la organización, que esto que sí, esos stopper que hay, es que se gestione desde afuera y ayudar a esa integración y adopción de todos los cambios que van teniendo, ¿no? Bueno, le voy a dar el pase a Ana para que haga las preguntas que hayan hecho por chat y que coordine todo ese proceso de preguntas de los participantes para vos, Eduardo. Micrófono, Ana. Bueno, ahora vamos a ver algunas preguntas que nos han llegado. La primera, ¿han trabajado con problemáticas relacionadas con seguros dentro de la compañía? ¿Cómo no? Si hemos trabajado con... Problemáticas relacionadas con seguros dentro de la compañía. Sí. Obviamente iniciamos en el área de salud, ya el año pasado, con algunos MVPs, y ya a fines del año pasado comenzamos a desarrollar algunos MVPs en el área de seguros. Obviamente muy orientado a la parte de prevención, ¿no? ¿Han aplicado iniciativas vinculadas a resolver problemáticas judiciales? No, por ahora no. Nosotros tenemos un departamento de legales muy grande, casi es como un estudio de abogados enorme. Hemos entrado en un proceso de digitalización en toda esa área ya desde hace como 1 año y medio, y que estamos esperando a terminar de completar, y por ahora no estamos haciendo nada. Tenemos otra pregunta que nos formulan que dice, mi empresa comercializa varios productos. ¿Sirve esto para aumentar mis ventas dentro de los productos y entender mejor a mis clientes? Y claro que sí. O sea, cuando uno tiene algo, cualquiera sea el producto, tecnológico o no tecnológico que uno quiera vender, si uno entiende qué es lo que quieren, seguramente voy a poder dárselo y va a estar mucho más satisfecho. O en qué lugar, o en qué rango etario, o en qué zona. Y sí, o sea, por eso es muy importante la recolección de los datos, y después con alguna analítica poder hacer estos tipos de estudios, ¿no? Que son técnicas que estaban hace muchos años, pero que era por ahí algo inalcanzable, que era algo que utilizaban, no sé, las empresas muy grandes, y hoy está al alcance de la mano. Hoy entras, googleás, te bajás alguna herramienta por ahí que tenés free, o algún trial, o algún open source, y con buscar e investigar rápidamente uno puede montar cualquiera de estas nuevas metodologías, ¿no?
Pregunta Elías, ¿cuál era la plataforma de la que hablaba Eduardo al principio? ¿Cuál es la plataforma? Sí, de la que hablabas al principio. No sé si Elías quiere, bueno, habilitar el micrófono y enunciar la pregunta. A ver si lo tenemos a Elías. Yo no escribí nada, así que no sé por qué dice Elías. Acá, Elías Corabelli, ¿no sos? Debe haber un tocayo entonces. Ah, perdón. Otro Elías es, perdón, si se anima. Bueno, la pregunta es, ¿cuál era la plataforma de la que hablaba Eduardo al principio? Yo creo que se refiere a Eduardo a la plataforma de cuando dijiste que ibas empezando a trabajar con el COVID y todo eso, ¿no? Bueno, la plataforma hoy es los tableros los montamos sobre MicroStrategy. Utilizamos esa herramienta para exponer para exponer, digamos, los datos. Y la otra era la de inteligencia artificial. Usamos una plataforma que se llama Amanda, que la implementamos rápidamente para hacer el seguimiento de los pacientes. Otra pregunta que formula Martín. ¿Cómo evalúan los retornos de las inversiones en gestión de datos? Tenemos unas matrices que utilizamos para poder priorizar, digamos, estos MVPs, teniendo varias dimensiones, obviamente. Por un lado, que es la más sencilla, digamos, es la económica, cuánto tengo que invertir y cuánto voy a ganar. Esa, digamos que por ahí es la más sencilla. Pero después tenemos otras que están orientadas más a agregar valor. Entonces, cómo una iniciativa de gestión de datos puede generar valor en algún producto que comercializamos, en una valoración o en una satisfacción, digamos del cliente. Eso también tratamos de medirlo con indicadores, con encuestas que se hacen previas y con encuestas que se hacen después, digamos, que avanzamos. Después hay deficiencias, hay MVPs de control, hay MVPs para minimizar los riesgos, que también tratamos de medirlos. Obviamente algunas veces son calificaciones cualitativas y otras veces son cuantitativas. Pero acá lo más importante es el trabajar con mini MVPs. O sea, utilizamos dentro de estos hubs que armamos, utilizamos metodologías ágiles y tratamos de ir haciendo de a poquitito, ir midiendo, retroalimentándonos y avanzar. Y si tenemos que descartar, desactivamos, apretamos botón, desactivamos, armamos otro equipo y nos vamos a trabajar en otro MVP. Obviamente las priorizaciones las hacemos a través de este comité, donde nos juntamos cada 15 días, vamos viendo la evolución de los MVPs y hacemos una repriorización, digamos, de la cartera de MVPs que tenemos. Otra pregunta que formula Pedro. ¿Utilizan fuentes externas de información en sus modelos o procesos? Sí. En el primer caso que les había contado, utilizamos fuentes externas de cómo se estaba comportando, por ejemplo, la pandemia, y los comparábamos de cómo nos estaba sucediendo dentro de nuestros afiliados o pacientes. Y con eso tratábamos de manejar tendencias a qué es lo que iba a pasar dentro de una semana, dentro de 2 semanas, el tema de la ocupación, digamos, de pacientes. Pregunta Adrián. Bueno, buenos días. ¿Han trabajado con algún motor de inteligencia artificial de mercado como Watson, Dialogflow o cuál? Además de esto de Amanda y esto que estamos en seguros, tenemos Watson. Ya lo habíamos, nosotros Watson ya lo habíamos implementado el año pasado, pero lo tenemos hoy funcionando para la atención de clientes. Adelante tenemos un chatbot y atrás, digamos, está Watson, que es el que trata de evacuar alguna de las dudas, y si no lo puede resolver, obviamente pasa a un agente que lo continúa con el chat, ya sea vía WhatsApp o vía Messenger o Twitter y nada más.
canales. Otra pregunta de Pedro. ¿Cuáles son los targets principales de sus modelos predictivos? Y bueno, la generación de ingresos, o sea, ese es, diría que es uno de los grandes motores, y buscar la eficiencia en utilizar mejor los recursos, ¿no? Ya sean económicos o sean médicos, ¿no? Siempre lo que tratamos de buscar es que la distribución, digamos, a la utilización del financiamiento del costo médico, en el caso de la prepaga, sea utilizado, digamos, de manera razonable y de la forma más eficiente, que obviamente beneficia al paciente. En el área asistencial está orientada más tenés un target por ahí más científico o de docencia, que utilizan esa información para analizar si algún tratamiento o un procedimiento es más efectivo que otro. Obviamente también está el target económico o financieros de ingresos versus egresos. Y básicamente esos son los que venimos trabajando, pero el económico claro que es uno. Otra pregunta de Elías. ¿Analizan datos de salud de pacientes? ¿Esos datos están anonimizados? Anonimizados, sí. Sí. Por ahora los datos que utilizamos los pacientes se utilizan o como les conté, para la parte de docencia y investigación, ¿no? Obviamente, nosotros estamos bajo la ley de las data, o sea, los datos médicos, digamos, son justamente datos sensibles y están contemplados dentro de la ley de las data, con lo cual la tratamos de cumplir. Por otro lado tenemos, que es la ley 25326. Por otro lado está la ley de historias clínicas, en donde claramente define qué es la historia clínica, quién la tiene que escribir, quién la que deposita datos, que no es algo burocrático, ¿no? Sino que es algo realmente que agrega valor, quién la puede acceder, quién no la puede acceder, y obviamente todas las regulaciones, que obviamente la historia clínica es del paciente, no es ni nuestra ni del médico. Para los casos de investigación, claramente se anonimizan, y bueno, en estos foros de discusión de docencia hacen el análisis de estos pacientes particulares para poder mejorar sus prácticas y bueno, poder aplicarlas en los pacientes que tengan patologías similares. Pero no comercializamos los datos a nadie, o sea, no comercializamos los datos son para mejorar la gestión y la atención de los pacientes, ¿no? Otra pregunta que formula Andrea. ¿Cuál es el proveedor tecnológico de implementación de inteligencia artificial? Que tenemos varios. O sea, los que hoy ya tenemos funcionando, tenemos por un lado la gente de Amanda, para el seguimiento de COVID, bueno, IBM en la parte de Watson. El otro no lo puedo decir porque todavía no lo contratamos, estamos justamente en las gestiones comerciales. Y después utilizamos Amazon para la parte de speech to text. Para algunas conversaciones que tenemos, las transformamos en texto y atrás hay todo un motor que va identificando algunos patrones, enojos, calidad de la atención y demás. Pregunta a Marco Viqueira. Consulta, ¿cómo están retroalimentándose con relación a la satisfacción del paciente? Bueno, con encuestas, o sea, nosotros permanentemente intentamos medir, no encuestas largas, sino a veces son una o dos preguntas, nos retroalimentamos con información que hay en las redes sociales, intentamos, digamos, que la gente participe, digamos, como un esquema de gaming,
sobre cómo les va con nuestro servicio. Nosotros, cada vez que uno va a visitar a un médico a través de nuestras plataformas digitales, uno puede valorar esa atención con estrellitas, que esa información después es publicada hacia afuera para que uno pueda elegir un profesional o el otro en función de la experiencia que hayan tenido otros. O sea, algo súper novedoso. O sea, así como existe en Google, bueno, tenemos uno nuestro, en donde uno pone estrellitas de cómo le fue con ese paciente, ¿no? Uno agarra la cartilla, perdón, quiere buscar un clínico y tenés 150 y no sabés a cuál. Bueno, lo que te permite esto es saber cómo le fue a otros. Bueno, toda esa plataforma obviamente está supervisada por un área de calidad, que es la que va identificando cuando hay algún inconveniente y rápidamente actúa para intentar corregir. Tenemos un área de calidad que permanentemente está escuchando a los pacientes, a los clientes, y bueno, va llevando acciones para recalcular, ¿no? Pregunta Gustavo, ¿existe alguna plataforma disponible para ser utilizada en vigilancia epidemiológica para la obtención de factores e indicadores de riesgo? No, desconozco. No, lo desconozco. Yo no lo conozco. Otra pregunta, no. Bueno, otra pregunta de Adrián. ¿Aplicaron IA para diagnósticos? No, por ahora no. Lo que tenemos para diagnósticos, no. Lo que tenemos lo subimos a Snowmed y tenemos un motor, un servicio, digamos, ¿cómo se llama esto? De transcripción, donde el médico escribe el diagnóstico, lo que cree que tiene y lo codifica. Pero no, por ahora no. Vimos algunas soluciones, estuvimos haciendo algunas pruebas, algunas investigaciones, pero por ahora no tenemos nada. Otra pregunta. ¿Desarrollaron iniciativas para las prestaciones de salud, ejemplo, cercanía con el paciente, generando turnos proactivamente? En algunos tenemos algunos planes que le llamamos programas saludables, ¿no? Tenemos, obviamente, hay uno para la embarazada, hay para diabéticos, hay para gente con hipertensión, en donde se le hace como un seguimiento a estos pacientes para ver si necesitan medicación, se le da medicación, se le hace como un seguimiento más del área de la gestión médica. Pero la verdad es que creo que ese es un campo del que se viene ahora. Este modelo, por ejemplo, que implementamos en 15 días para el seguimiento de COVID, hay que reconfigurarlo y se puede utilizar para cualquier otro tipo de patología. Nosotros mucho no podemos hacer con esto, porque obviamente los datos, digamos, y la gestión y las historias clínicas, digamos, son de los pacientes. Nosotros no tenemos todas las historias clínicas, tenemos las que están en nuestros sanatorios, pero después el paciente se va fuera de esos sanatorios y no sabemos qué es lo que sucede. Pero sí, claramente creo que es un campo que se va a venir, y esto demostró, digamos, que se puede, porque como hablaba de los stoppers, también uno tenía muchos stoppers que claramente la pandemia han desaparecido y se han transformado inclusive en sponsor, digamos, de la idea, cuando por ahí antes estaban en contra. Así que yo creo que este modelo, por ejemplo, de seguimiento de COVID es rápidamente configurable para otras patologías. Tenemos una pregunta de Francisco. ¿Usan inteligencia artificial para analizar imágenes? No. Estuvimos, obviamente, viendo otras alternativas, varias alternativas. Exploramos muchas de ellas. Lo que termina sucediendo muchas veces es que a veces hay temas regulatorios o de certificaciones que estas soluciones por ahí no las tienen, pero por ahora no. Lo estudiamos, vimos que otros también lo están haciendo, pero nosotros por ahora no hicimos nada. Otra pregunta que tenemos de Martín. ¿Han utilizado o evaluado motores de reglas o IA para mejorar la gestión del gasto médico? Por ejemplo, adecuación de la prescripción. No, para la parte de la prescripción sí, parcialmente.
Motor de reglas tenemos, están implementados por un lado en medicina prepaga, que se utiliza para el control de las preexistencias. O sea, atrás hay un motor de reglas que en función de las preexistencias que uno declara cuando ingresa al sistema, y en función de cómo va utilizando el sistema, va haciendo un control de que no haya haya fraude, digamos, en la declaración jurada que hace al ingreso. Esto lo hemos implementado con un motor de reglas. Por otro lado, implementamos algunas reglas para el control prestacional, que en función de, bastante conectado online, en función de la prestación que quiere autorizar o que está haciendo el profesional, se le aplican algunas reglas para ver si es un error o algo que no se comporta como tiene que comportarse, se levantan alertas, se le responde con una alerta a veces al profesional, o se le levanta a un auditor médico que interviene para poder ver qué es lo que está pasando. Después, lo que tenemos implementado en las clínicas es, en función de algunos datos que tenemos del paciente, el diagnóstico, si tiene alergias, edad, sexo, y el tratamiento que está teniendo, si uno va a prescribir un medicamento, y no solo el tipo de droga, sino la dosis que le va a dar, si hay alguna incompatibilidad en función de los parámetros que tiene el paciente, se levanta una alerta. Este es un servicio que hemos contratado hace el año pasado, que nos está dando, digamos, muchísimo resultado, porque es una excelente herramienta para el profesional de que a la hora de prescribir no vea si está cometiendo un error o no. Eso sí, en el área asistencial es el único lugar donde por ahora lo hemos aplicado. Tenemos, a ver, una pregunta más. ¿Cómo fue el camino de ustedes para llegar a ser una empresa conducida por los datos? La verdad que lo que empieza a transformarse es el querer ser más eficiente. O sea, las empresas, por lo menos yo en los últimos años, siempre estás trabajando en la eficiencia del costo. O sea, todos los años te piden ajustar. Creo que desde el año 98, 99, que lo único que escucho, bueno, en el 2003, 2004, no tanto, pero los últimos años es la eficiencia. Y ya no es, me entra tanto, me sale tanto. Bueno, me sobró esto, qué bueno me sobró esto. Ahora es, ¿qué vamos a gastar? ¿En qué? ¿Por qué? ¿Cuánto? ¿En dónde? Y lo mismo con la parte de los ingresos. Ahí las inversiones que, por ejemplo, nosotros hacemos en tecnología, las miramos miles de veces, que no por ahí antes, yo me sentaba y decía, mira, necesitamos cambiar la base de datos. Sale tanto. Bueno, dale, ¿estás seguro? ¿Lo necesitas? Sí, lo necesitamos. Pero ahí sigue riesgo. Mirá, si no lo cambiamos, es riesgo. Bueno, fíjate a ver cómo conseguir un plan de pagos y hagámoslo. Ahora no, ahora se busca hacer un análisis bien detallado, qué se justifica la inversión, qué ROI vamos a tener, qué ventaja, qué no ventaja, qué riesgo. Y así sucede en toda la organización, que es algo que por ahí hace unos años era, bueno, vamos. La organización fue madurando, obviamente, fue cada vez siendo más grande, y todo este tema de la información y los datos para la toma de decisión se transformó en algo clave, ¿no? Inclusive para que el que está más arriba pueda entender, digamos, qué es lo que está sucediendo abajo de la organización. O sea, no es tanto feeling, sino que, bueno, vamos a ver los datos, está bien hecho, está mal hecho, recalculemos. Pregunta Adrián, ¿estimás que Swiss Medical en algún momento tendrá un sistema unificado de historia clínica que puedan consumir los profesionales que atienden fuera de los centros médicos de Swiss Medical? Ojalá. Yo lo veo, la verdad que no lo veo tan sencillo. Nosotros tenemos un único sistema para cuando estás dentro de nuestras clínicas o centros médicos, está todo dentro del mismo sistema. Yo
creo que va a llevar mucho tiempo. Nosotros estamos subiéndonos ahora el bus de interoperabilidad que viene trabajando el Estado ya desde hace unos años. Ya hicimos las primeras pruebas, estamos saliendo un productivo en el mes de noviembre para algunas prestaciones que vamos a estar subiendo a este bus de interoperabilidad para que el ciudadano o el paciente, a través de la plataforma Mi Argentina, con su debida autorización, pueda acceder a algunos registros médicos. Pero que toda la historia clínica esté centralizada, la veo muy difícil. El sistema de salud está muy partido. Inclusive cada provincia, cada municipio puede accionar o poner su sistema de historia clínica. No es que acá viene Ginés y dice, bueno, muchachos, a partir de ahora se usa esto y se trabaja de esta manera. No, cada uno tiene su autonomía, con lo cual hay como muchos intereses y se hace muy difícil. Esperemos que este tema del bus de interoperabilidad, digamos, llegue a buen puerto. Yo tengo esperanza. Bueno, vamos a ser el primero en subirnos, la primera empresa privada en subirnos, pero bueno, si no empezamos, no nos vamos a transformar nunca. Pero yo lo veo bastante complicado. Bueno, seguimos con preguntas, Eduardo, está muy requerido. Pregunta Elías, desde su experiencia analizando datos, ¿tiene alguna crítica para con la Ley de Protección de Datos Personales? No, ninguna, cero, totalmente a favor. Totalmente a favor. Obviamente hay que ver el día de mañana si tiene que sufrir alguna modificación, porque todo va cambiando, ¿no? O sea, no podemos quedarnos con una ley de hace 8 años o 10 años, sino que me parece que las leyes hay que ir actualizándolas porque también las tecnologías y las necesidades y los comportamientos van cambiando. Entonces, creo que va a haber que poder hacerles algunos ajustes, pero no, estoy totalmente a favor. Inclusive personalmente a veces lo he sufrido de empresas que no lo cumplen, y bueno, y la verdad que es algo muy molesto, ¿no? Y ni les digo temas por ahí más sensibles, ¿no? Pero bueno. Otra pregunta que formula Gustavo. En función de la relevancia que están tomando los zoonosis en la compañía, ¿es motivo de investigación la convivencia de los clientes, pacientes con animales en sus domicilios? ¿De los qué? ¿La importancia que tomó los zoonosis? Sí, no sé si Gustavo quiere habilitar su micrófono y eventualmente formularla él. No sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí. ¿Cómo están? Un gusto. No, la consulta tenía que ver, yo soy veterinario. Y muy bien. Hablaba de la zoonosis, ¿no? En general la cantidad de enfermedades que hay que compartimos entre animales y hombres. Entonces, siempre fue una idea que tuve, saber cuál es el grado de conocimiento que las empresas médicas le aportan a la presencia de animales en los núcleos familiares. Por eso preguntaba si están investigando esa área, porque hay muchas transmisiones de enfermedades que vienen de ellos hacia nosotros y al revés. No, nada. Lo único que hemos hecho, que hacemos con animales, es temas terapéuticos. Tenemos una perra que se llama Kira, después pueden buscarla o googlearla o buscar en LinkedIn, yo he publicado algún artículo de esto. Tenemos una perra que se llama Kira, que es divina, no saben lo que es la perra, es una cosa de locos, pero que obviamente con los terapeutas van y visitan a pacientes pediátricos y conviven un rato, digamos, con la perra. Y es tremendo, la verdad que las caras, vos ves la cara de los chicos cuando ven la perra y cómo se socializan con la perra, y la experiencia del chico y de la madre y los padres es realmente muy conmovedora, ¿no? Claro, es el área de zooterapia o de asistencia terapéutica. Eso. Claro. Eso hacemos. Buenísimo. Eso ya lo hemos implementado hace como un año y la verdad que tuvo una repercusión enorme, ¿no? Enorme. Bueno, gracias. No, creo que es un área de investigación, de trabajo importante esta que comento, porque la verdad que compartimos un montón de enfermedades. Ahora, a partir del COVID, la gente empezó a tomar conciencia de preocuparse, ¿no? Yo tengo familias de pacientes que te consultan cuál es el riesgo que los animales tienen de adquirir tal o cual enfermedad, y la realidad es que compartimos tantas enfermedades entre los animales y nosotros, es que a veces por ahí tenemos
infecciones ocultas en las casas y no lo sabemos, ¿no? Por eso es que preguntaban. Gracias. Lo que hemos detectado alguna vez, también con estos sistemas de datos, hemos detectado algunos fraudes de gente que utilizaba su credencial para prescribir medicamentos para animales. Pues usaba su credencial, iba a la farmacia, compraba el antibiótico, y el antibiótico se lo daban a los animales. Qué increíble. Increíble. Hay de todo. De todo. Eduardo, tenemos 2 preguntas más. ¿Estás todavía con energía para responderlas? Sí, Estamos un poquito sobre la hora. Me voy deshidratando de a poco, pero le meto al agua a fondo. Bueno, pregunta Francisco. ¿Usan validaciones de identidad por reconocimiento fácil? Por ejemplo, para saber que el afiliado es quien dice ser. Empezamos a utilizarlo en el proceso de venta digital. Implementamos con la gente de Feifi el reconocimiento facial. Facial, facial era no fácil. Eso es facial. No, sí, lo entendí. No nos fue muy bien, la verdad que no, por ahora no, creo que tienen que madurar por ahí un poco más. Algunos están haciendo algunos tipos de experiencias, algunas otras empresas que estuve hablando con algunos colegas, y digamos, la hemos desestimado. Ahora estamos viendo para un proceso en vida colectivo, incorporar, digamos, intentar de vuelta este tema de reconocimiento facial para la suscripción, digamos, de la póliza. Pero hicimos una mini experiencia y no solo es engorrosa para el paciente o para el cliente, sino que además es muy cara. Veremos si el día de mañana se transforma en algo más económico y tal vez vayamos por este camino. Estamos utilizando hoy, implicamos un procedimiento similar al que tienen los bancos con un token para poder validar, digamos, que es el que está ahí en ese momento haciendo la prestación, digamos, ¿no? Pero bueno, también pues, tiene sus trampas. Tenemos una última pregunta y es, entiendo que IA evoluciona y pone en riesgo algunos perfiles profesionales. ¿Cómo trabajan el desarrollo o reconversión de los perfiles profesionales? ¿Analizaron IA aumentada en este aspecto? Bueno, nosotros, como había contado, cuando empezamos este proceso de transformación, nos apoyamos en una consultora con la cual hicimos un assessment y definimos, digamos, los perfiles que necesitábamos, ¿no? Que para ellos son los mismos que necesitaba otra organización. En particular hicimos un estudio, digamos, con la gente que teníamos en el equipo y bueno, de a poco fuimos capacitándolas y transformándolas. Y obviamente esta área, digamos, creció creo en tres veces la cantidad de gente, ¿no? en esta área de gestión de datos. Pero sí, tratamos de llevar adelante la mayor cantidad de capacitaciones, inducciones, pegarnos algún golpe, recalcular y bueno, y llevándola, digamos, en el día a día. Bueno, hemos llegado al final de las preguntas. No sé si Alejandro y Raúl quieren comentar algo más. Ya estamos cerrando con el tiempo. Sí, simplemente agradecer a Eduardo de nuestra parte de Nubanti de participar en este evento, que hoy los datos, como comenzamos en la pre-charla antes del inicio de esto que estábamos hablando, siempre es un tema que tiene un poco de evangelización, porque son temas nuevos, pero que ya están teniendo un protagonismo muy fuerte, y bueno, esa línea es lo que te permite saber qué es lo que va a pasar. Y cuando uno sabe dónde está parado y qué va a pasar, la toma de decisiones es distinta, que siempre va a depender de la organización, y eso hace que, bueno, que las empresas empiecen a estar conducidas con los datos, ¿no? Tuvimos muchos ejemplos con los que contó Eduardo, y bueno, te agradecemos mucho la participación, Eduardo. No, por favor, la verdad que a todos los participantes. La verdad la pasé muy bien, y bueno, espero que les haya servido, y si alguno tiene alguna consulta más, me puede contactar, me busca ahí por redes, y yo encantado de seguir charlando o discutir algún tema, así que cero problema.
Bueno, de parte de la Cámara de Comercio Italiana también, Eduardo, muchísimas gracias. Ha sido realmente muy interesante, además de ser casi una charla amena sobre temáticas que a veces parecen ser tan complejas. Así que un gracias en especial a vos y también a Raúl y Alejandro de Nubanti por habernos acercado esta propuesta, que espero haya resultado interesante también para todos los participantes. Y para todos ustedes que han estado acompañándonos, muchas gracias también por participar. Creo que podemos despedirnos. Nada, gracias a todos y nos veremos en el próximo evento. Chao, hasta luego. Gracias. Chao, Gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Chao, gracias. Hasta luego. Gracias.